Hay una frase muy clara que contradice esta doctrina irenista, que es del Evangelio, cuando Jesús dice: no creáis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada, porque yo he venido a separar al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre sus mismos domésticos. Para todos en la comunidad, pues digamos que no para todos, sino que cuando uno se enfrenta a este texto del Evangelio, a menudo se choca o se sorprende porque parece contrario a todo lo que Jesucristo ha dicho antes. Es decir, en muchos pasajes Él habla de la paz, de que yo vengo a traer la paz, de que la paz os dejo, mi paz os doy. Y entonces, y a sus discípulos les dice que vayan y digan la paz sea esta casa. Entonces, ¿cómo es que Cristo, después de decirle y de hablar a todo el mundo de la paz, y que Él viene a traer la paz, dice: no crean que vine a traer la paz, sino la espada? ¿Cómo se interpreta esto? San Juan Crisóstomo nos dice: pues ¿cómo les mandó que diesen la paz a las casas donde entrasen? Pues ¿cómo los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra? Aquí se manda la paz como el supremo remedio para evitar todo lo malo y alejarse de todo lo que produce la división, pues con solo la paz se une la tierra con el cielo. Por eso el médico, a fin de conservar el cuerpo, corta lo que tiene por incurable. Y una horrorosa división fue causa de que terminara en la Torre de Babel la paz infernal que allí había. Él nos está diciendo: fíjese que en la Torre de Babel había paz entre los hombres, pero los hombres entonces, en virtud de esta paz, se unieron en contra de la voluntad de Dios. Y por eso Dios envió entre ellos la división, para acabar con esa paz infernal que él llama. Y San Pablo dividió a todos los que se habían unido contra él, porque no siempre la concordia es buena, y los ladrones también se unen. No es del propósito de Cristo este combate, sino de sus enemigos. Es decir, lo que nos está explicando es que en este pasaje Cristo ha dicho que no ha venido a traer la paz sino la espada, porque sus palabras, el Evangelio, no va a dejar la paz, que reine una paz inicua entre los hombres. Es decir, que allí donde los hombres están unidos, no rectamente, no según la ley de Dios, sino en contra de la voluntad de Dios, así como ocurrió en la Torre de Babel, pues lo que se va a generar es la paz, lo que se va a generar es la guerra. Lo que va a traer el mensaje del Evangelio va a ser la espada. Porque como veíamos, la paz requiere de la justicia. Y si los hombres no están rectamente ordenados según la ley de Dios, cuando se presente ante ellos la ley evangélica, el fruto que va a traer es la división. Esto, pues, lo podemos ver cómo se refleja no solo en nuestras sociedades, donde en muchos aspectos reina una convivencia aparente según la idea de que cada quien haga lo que se le haga, que cada quien haga con su vida lo que se le dé la gana, y que lo propio de nuestra sociedad es que nadie tenga la autoridad moral para decirle a otro qué hacer, cosas por el estilo, como la tolerancia como principio de la convivencia humana. De alguna forma, esa misma tolerancia se nos muestra cómo se convierte en división, en guerra, en agresión, cuando es puesta frente a la verdad evangélica, frente a la verdad de que el hombre requiere la justicia, requiere seguir la ley de Dios, requiere de la gracia divina para hacer el bien. Entonces, si allí donde los hombres están en concordia únicamente por la idea de que no hay verdades, porque todo es relativo, porque aquí todos nos entendemos, porque ninguno querrá imponerle su verdad a los demás, como se dice usualmente, y llega uno diciendo: no, Cristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso no provoca paz, provoca división, provoca confrontación, porque rompe ese falso orden que había, ese orden inicuo e injusto en que vivían los hombres.
Lo mismo, lo mismo puede verse al interior de la Iglesia Católica cuando reina una cierta paz basada en la tolerancia de las herejías, por ejemplo. Entonces alguno dirá, no, pero es que usted, si usted quiere señalar o acusar de herejes por aquí y por allá, o es que ese tanto insistir en la ortodoxia provoca división. Claro, es que allí donde no reina la justicia, el mensaje de Cristo va a provocar división, va a provocar confrontaciones. Esa es ese es el problema del irenismo. Y es que tolerar la injusticia, tolerar la falsedad en virtud de la paz, pues lo que va a traer es la injusticia y la falta de paz. Por eso la Iglesia pues insiste en que existen guerras justas. ¿Y por qué existen guerras justas? Por la paz. Dice Santo Tomás, también quienes hacen la guerra justa intentan la paz. Por eso no contrarían a la paz, sino la mala, la cual no vino el Señor a traer a la tierra. Aquí nos está interpretando este mismo pasaje, diciendo, llamándole mala paz a la concordia inicua entre los hombres, a la concordia injusta. De ahí que San Agustín escriba en la carta a Bonifacio, no se busca la paz para mover la guerra, sino que se infiere la guerra para conseguir la paz. Sé, pues, pacífico combatiendo, para que con la victoria aportes la utilidad de la paz a quienes combates. Es decir, que allí donde reina la injusticia, la paz, la guerra puede traer la paz, porque reina una mala paz, una falsa paz, una paz injusta. Y en este caso se justifica la guerra para traer allá para llevar el verdadero orden, la verdadera paz. Por eso dice San Agustín, pero el hombre, instruido en la sabiduría, nos replicarán ellos, solo declarará guerras justas, como si no debiera deplorar, si recuerda que es hombre, mucho más el hecho de tener que reconocer la existencia misma de guerras justas, porque de no ser justas nunca debería emprenderlas, y por lo tanto, para el hombre sabio no existiría guerra alguna. Es la injusticia del enemigo la que obliga al hombre formado en la sabiduría a declarar las guerras justas. Nótese cómo el concepto de guerra justa ha estado desde los principios de la Iglesia Católica. Desde el tiempo de los padres de la Iglesia ya se reconoce que la paz requiere de la justicia y que por lo tanto allí donde reina la injusticia, aunque exista una aparente tranquilidad, una aparente concordia, es una falsa paz y por lo tanto esa injusticia del enemigo obliga al hombre recto, al hombre sabio, a declarar una guerra justa. Entonces, Santo Tomás aborda el problema de la guerra justa y nos dice que existen tres cosas para que una guerra pueda ser justa, tres condiciones. La primera es la autoridad del príncipe bajo cuyo mandato se hace la guerra. Es decir, que solo quien tiene la autoridad sobre la comunidad política es quien puede declarar la guerra. Cualquier otra declaración es injusta. Lo segundo es que exista una justa causa, es decir, que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa. Por último, se requiere que sea recta la intención de los contendientes, es decir, una intención encaminada a promover el bien o a evitar el mal. Entonces, autoridad, que la guerra justa sea proclamada por una autoridad competente, que esté motivada por una justa causa, es decir, por la injuria, por la injusticia cometida por el enemigo, y tercero, que la razón para motivar esta guerra, digamos que como hemos visto en la sesión sobre teología moral, el acto comprende objeto e intención. En este caso el objeto es la causa justa, la justa motivación, y la intención, que ya pertenece al fuero interno, digamos, es que a la hora de hacer la guerra, lo que mueva a hacerla sea
no la venganza, no el deseo de engrandecer el reino, no la ambición, no la ira, sino que esté encaminada a promover el bien o evitar el mal. Este problema de la intención motivará un desarrollo posterior, como veremos. Por otra parte, dice Santo Tomás sobre la guerra: la final de la estratagema es engañar al enemigo. Pues bien, hay dos modos de engañar: con palabras o con obras. Primero, diciendo falsedad o no cumpliendo lo prometido. De este modo nadie debe engañar al enemigo. En efecto, hay derechos de guerra y pactos que deben cumplirse, incluso entre enemigos. Pero hay otro modo de engañar con palabras o con obras. Consiste en no dar a conocer nuestro propósito o nuestra intención. Este tipo de ocultación pertenece a la categoría de estratagemas que es lícito practicar en guerra justa y que, hablando con propiedad, no se oponen a la justicia ni a la voluntad ordenada. Entonces, lo que nos está diciendo es que en la guerra es legítimo recurrir a estrategias, a engaños, siempre y cuando se trate no de la violación de pactos o de las leyes naturales de la guerra, sino únicamente de procurar sorprender al enemigo, impidiéndole conocer los planes para triunfar en la guerra más fácilmente. Y este engaño es lícito. Aquí podemos ver cómo él aborda dos asuntos distintos. Uno es cuál es la guerra justa, es decir, cuál es la justa causa para acceder a la guerra. Y la segunda es la justicia en la guerra, es decir, aquí él nos está diciendo que aún en medio de la guerra impera una ley moral que obliga al hombre a actuar con justicia, aun cuando se está en estado de guerra. Esto nos lleva a estudiar el problema de la guerra justa desde dos puntos de vista, desde dos derechos que son esencialmente distintos.